Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Qué ilusión tenerlos por aquí nuevamente. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, la relación, más bien, la dinámica entre Can Yaman y Demet Özdemir. Y no hablaremos solo de Can Yaman y Demet Özdemir actores, sino de su posible relación y apoyo, principalmente en los momentos más complicados para Demet. Se ha especulado mucho, se han dicho muchas cosas, pero hoy vamos a intentar analizar la situación con la mayor objetividad posible, basándonos en hechos, declaraciones y, por supuesto, también en el cariño que les tenemos a ambos. Antes de que empecemos, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, donde analizamos la vida de sus celebridades turcas favoritas, desmenuzamos los secretos de las series más populares y, en general, celebramos todo lo que tiene que ver con este mundo que tanto nos gusta. Como saben, Can y Demet formaron una pareja icónica en la pantalla con su participación en la exitosísima serie Erkenci Kuş o Pájaro Madrugador. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla, y eso, evidentemente, generó muchísimas expectativas y rumores sobre una posible relación amorosa en la vida real. Desde el principio ambos fueron muy cautelosos con sus declaraciones, manteniendo siempre una postura profesional y evitando alimentar demasiado las especulaciones. Pero claro, con la magnitud del fenómeno Erkenci Kuş, era prácticamente imposible evitar que se hablara de ellos. La serie, un auténtico boom internacional, catapultó sus carreras a niveles insospechados, convirtiéndolos en nombres reconocidos en todo el mundo y alimentando aún más la fascinación del público por su supuesta relación fuera de la pantalla. Ahora bien, enfocándonos en el título del vídeo, la pregunta clave es, ¿realmente Can Yaman apoyó a Demet Özdemir en su peor momento? Y para responder a esto, tenemos que analizar diferentes etapas y situaciones. Sabemos que la fama, la presión mediática y el escrutinio público pueden ser abrumadores, especialmente para artistas jóvenes que alcanzan la cima del éxito de forma tan rápida. Demet como figura pública ha tenido que lidiar con todo esto, y ha habido momentos, sin duda, muy desafiantes en su carrera y en su vida personal. Es importante recordar que el mundo del espectáculo, aunque glamuroso a primera vista, es un entorno implacable donde la vida privada se convierte en un bien público y cada paso es analizado con lupa. Recordemos, por ejemplo, la intensa cobertura mediática que tuvo su relación con el cantante Oğuzhan Koç. Esa relación, que parecía sólida y prometedora, terminó de forma abrupta y muy comentada. En esos momentos de vulnerabilidad, cuando los titulares sensacionalistas y las opiniones ajenas invaden la privacidad, el apoyo de amigos y colegas cercanos puede ser fundamental. Y aquí es donde la figura de Can Yaman entra en juego. La ruptura, como suele ocurrir en estos casos, generó una ola de especulaciones y comentarios, poniendo a Demet en una situación delicada y exponiendo su intimidad de una manera dolorosa. Si bien nunca confirmaron una relación sentimental, es innegable que Can y Demet construyeron una relación de amistad y camaradería durante el rodaje de Erkenci Kuş. Compartieron largas horas de trabajo, viajes, eventos promocionales y, por supuesto, la presión de ser el centro de atención. En ese contexto, es lógico pensar que se creó un vínculo especial entre ellos. La convivencia diaria, la complicidad frente a las cámaras y la responsabilidad compartida de llevar adelante un proyecto tan exitoso, sin duda, fortaleció su relación y creó un lazo que iba más allá de lo puramente profesional. Ahora bien, ¿cómo se manifestó ese apoyo de Can hacia Demet en esos momentos difíciles? Directamente no hay una confirmación pública, una declaración explícita de Can diciendo, sí, yo estuve allí para Demet en ese momento. Pero analizando sus interacciones a través de redes sociales, sus comentarios sutiles en entrevistas y el testimonio de personas cercanas a ellos, podemos inferir que Can sí estuvo presente para Demet de alguna manera. Es crucial recordar que en el mundo del espectáculo, muchas veces el apoyo se brinda de forma discreta y silenciosa, lejos de los focos y la atención mediática. Por ejemplo, durante la promoción de sus proyectos individuales posteriores a Erkenci Kuş, ambos siempre tuvieron palabras de elogio y respeto mutuo. Can en varias ocasiones destacó el talento y la profesionalidad de Demet, resaltando su capacidad para superar obstáculos y brillar en su carrera. Estas palabras, aunque puedan parecer simples formalidades, tienen un peso importante, especialmente viniendo de alguien que compartió un proyecto tan significativo con ella. En un ambiente donde la competencia es feroz y la crítica constante, un gesto de reconocimiento y apoyo como este puede marcar la diferencia. Además, hay que tener en cuenta el contexto cultural en el que se desenvuelven.
En Turquía, la privacidad es muy valorada, y las celebridades suelen ser muy reservadas con su vida personal. Es poco probable que veamos una declaración pública y detallada sobre el apoyo emocional que se brindaron mutuamente. Sin embargo, los gestos sutiles, los mensajes indirectos y el respeto mutuo son señales claras de que existe un vínculo de amistad y apoyo entre ellos. La cultura turca, con su énfasis en la familia, la lealtad y la discreción, influye en la forma en que las celebridades gestionan sus relaciones personales y profesionales. También es importante recordar que ambos, tanto Can como Demet, han sido víctimas de rumores y especulaciones infundadas. Han tenido que lidiar con críticas injustas y con la presión de cumplir con las expectativas del público. En ese sentido, es comprensible que hayan optado por mantener su vida personal alejada del foco mediático. La experiencia compartida de enfrentar la presión mediática y las falsas acusaciones pudo haber fortalecido su vínculo y generado una mayor empatía entre ellos. Otro punto a considerar es la evolución de la relación entre ellos a lo largo del tiempo. Después del final de Erkenci-Kuş, ambos tomaron caminos diferentes en sus carreras. Can se enfocó en proyectos internacionales, mientras que Demet continuó trabajando en Turquía. Esta distancia física, sumada a sus apretadas agendas, pudo haber dificultado el mantenimiento de una relación cercana. Sin embargo, esto no significa que el apoyo mutuo haya desaparecido por completo. La vida de un actor es itinerante por naturaleza, y la distancia geográfica no siempre implica una ruptura en la relación. De hecho, en los últimos años, hemos visto algunas interacciones en redes sociales que sugieren que la relación entre ellos sigue siendo cordial y respetuosa. Likes en publicaciones, comentarios sutiles y felicitaciones por sus logros profesionales son señales de que, a pesar de la distancia y el tiempo, el vínculo que crearon durante Erkenci-Kuş aún persiste. Estas pequeñas interacciones, aunque puedan parecer insignificantes, demuestran que el contacto entre ellos se mantiene y que el respeto mutuo sigue presente. Por supuesto, es imposible saber con certeza qué sucedió realmente entre ellos a puertas cerradas. Solo ellos conocen la verdadera dimensión de su relación y el nivel de apoyo que se brindaron mutuamente. Pero basándonos en la información disponible y en el análisis de sus interacciones, podemos concluir que Can Yaman, de alguna manera, sí estuvo presente para Demet Özdemir en momentos difíciles. Ya sea a través de palabras de aliento, gestos de apoyo o simplemente con su presencia como amigo y colega, es evidente que Can jugó un papel importante en la vida de Demet durante esos periodos de vulnerabilidad. La verdadera naturaleza de su relación, sin embargo, seguirá siendo un misterio para el público, alimentando aún más la fascinación que los rodea. Además, es importante destacar que el apoyo no siempre tiene que ser explícito o visible para el público. A veces, un simple mensaje privado, una llamada telefónica o un gesto de comprensión pueden ser suficientes para marcar la diferencia. Y es muy probable que Can haya brindado ese tipo de apoyo a Demet en momentos en que ella más lo necesitaba. La amistad y el apoyo incondicional se manifiestan de muchas formas diferentes, y a menudo son los gestos más pequeños los que tienen un mayor impacto. En definitiva, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir es un tema complejo y fascinante que ha generado muchísima especulación a lo largo de los años. Si bien nunca confirmaron una relación amorosa, es innegable que construyeron un vínculo especial durante el rodaje de Erkenci-Kuş. Y aunque es difícil saber con certeza el nivel de apoyo que se brindaron mutuamente en momentos difíciles, podemos inferir que Can Yaman, de alguna manera, sí estuvo presente para Demet Özdemir, ya sea como amigo, colega o simplemente como un ser humano que comprende las dificultades de la fama y el escrutinio público. Su historia, marcada por el éxito, la especulación y la discreción, seguirá capturando la atención del público durante mucho tiempo. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Hemos explorado la posible dinámica entre Can Yaman y Demet Özdemir, centrándonos en la idea del apoyo incondicional que Can pudo haber brindado a Demet en sus momentos más desafiantes. Hemos analizado sus interacciones públicas, sus declaraciones y el contexto cultural en el que se desenvuelven, llegando a la conclusión de que, si bien no hay pruebas irrefutables, es muy probable que Can haya estado presente para Demet de alguna manera significativa. La conclusión final, aunque basada en la inferencia y la interpretación, sugiere que la amistad y el apoyo mutuo fueron elementos clave en la relación entre Can y Demet durante su etapa más exitosa. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta aquí y por acompañarnos en este análisis. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado interesante. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir?
¿Creen que realmente hubo un romance entre ellos? ¿Consideran que Can apoyó a Demet en sus peores momentos? Nos encantaría leer sus opiniones y abrir un debate constructivo sobre este tema que tanto nos apasiona. Sus comentarios son valiosos y nos ayudan a crear contenido que sea relevante y atractivo para nuestra comunidad. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también son fans de Can y Demet, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad y seguir explorando el fascinante mundo de las celebridades turcas. Así que ya lo saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. No se pierdan nuestras próximas entregas, donde seguiremos desentrañando los secretos y las historias detrás de las figuras más populares del mundo del entretenimiento turco. Hasta la próxima.